Es decir, que el conflicto es como un segundo grado de complicación. Y un conflicto, mis amados, entonces es una situación donde tú tienes que tomar una decisión, porque ahora te enfrentas a un desacuerdo entre una o dos o varias personas. Y ese conflicto elevado es debemos decir que es una guerra derivada de caracteres, derivada de pensamientos, derivada de opiniones. Amén. Es decir, familia, que el primer punto que nosotros tenemos que resolver, ¿cuál es? Los problemas. Y mira lo que dice la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 50, verso 15. En la palabra dice: llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. ¿A qué me refiero con esto? Dios, desde el momento en el que se te presenta un problema, te dice: yo estoy para ayudarte. Pero no quiere decir que cuando el problema se complique, Dios se ha ido. No, Dios lo que está buscando es que desde el primer momento en el que tú te enfrentas a una complicación, tú clames a Él. Y es decir, que todo tipo de conflicto, sea un conflicto financiero, sea un conflicto con un hijo rebelde, sea un conflicto de una situación que se ha salido de control, o un roce personal con alguien, cuando tú te enfrentas a ello, tienes que tomar una pausa. Porque algo que yo me he dado cuenta de mí mismo es que cuando estoy en medio del conflicto no tomo pausas. Y busco resolver como el agua que corre. Pero el Señor me está diciendo: toma una pausa. Y es lo que te digo a ti. El conflicto no lleva prisa a solucionarse. Si lo solucionas rápidamente, ciertamente puedes tropezarte. Por eso el Señor te está diciendo: cuando estés en un problema, llámame. ¿Estás conmigo? Y entonces aquí nos encontramos con algo que te quiero hablar. Hoy voy a hablarte de 3 principios cuando tú estás en medio de un problema, en medio de una crisis, en medio de un conflicto, o como tú le quieras llamar. Y el primer principio es algo que nunca tienes que pasar por alto. Y quiero recordarte la definición de un principio. Es algo que llueve, truene, relampaguee, lo hagas o lo dejes de hacer, siempre se va a cumplir. ¿Estás conmigo? Por ejemplo, el principio de la siembra y la cosecha. Siembras algo bueno, cosechas algo bueno. Siembras algo negativo y no creo que coseches rosas, ¿verdad? A lo mejor las espinas sí, pero las rosas no. Y este es el primer principio, algo que el Señor nos muestra, que le dijo a Moisés, cuando Moisés va a enfrentarse a Faraón. ¿Y cuántos saben que enfrentarse a Faraón es una gran batalla? Porque ¿cuántos de aquí sabemos que Faraón es un tipo de Satanás? ¿Y alguno aquí se ha enfrentado a Satanás? Yo creo que todos, ¿verdad? Y mira lo que dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 22. Y me encantaría que si traes tu Biblia lo marcaras, porque este principio debe cumplirse. Lo tienes que tomar en cuenta para hoy y cada día de tu vida. Amén. Mira lo que dice la Escritura: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y aquí está el principio. Y ninguno de vosotros, vamos, digan conmigo, yo tampoco, salga de las puertas de su casa hasta la mañana. La Escritura en muchas partes nos anuncia de que en la casa de Jehová hay saciedad. En la casa de Jehová hay paz. O sea que si nosotros nos salimos de la casa de Jehová, ¿a qué nos vamos a enfrentar?
Sales de su protección, sales de su cobertura. Y mira lo que el Señor le dijo a Moisés: ninguno de vosotros salga de las puertas, y lo personalizo, de la casa del Padre. ¿Por qué? Y te lo voy a mostrar. Los israelitas se enfrentaron cara a cara a la furia, a las amenazas, al terror, a la destrucción de Satanás mismo. Y ellos, como un pueblo, comprendieron que el único lugar donde había paz era en la casa de Jehová. Aprendieron que cuando ellos caminaban en obediencia y se quedaban bajo la protección de Dios, nada malo les sucedía. Y aquí yo tengo una pregunta: ¿cuántas veces te has salido de la casa del Señor y te has enfrentado a los cocolazos? Levanten sus manos si alguno dice: yo también. Así que vamos, declare conmigo: yo nunca me saldré de la casa del Señor. Y aquí surge una pregunta: ¿qué es mantenerse en la casa del Señor? Bien fácil: dar lugar a que el propósito de Dios se cumpla en mí. Y quiero que lo pienses. Yo creo que la gran mayoría se ha enfrentado a la experiencia de subirse al metro. Estamos juntos. O a lo mejor al bus, y que sube una mujer embarazada, o sube una persona de edad avanzada, y tú, como estás guapo, fuerte, le dices: siéntese. ¿Qué hiciste? Cediste lugar. Así tú tienes que ceder a tu voluntad para que el Señor pueda tomar de ti lo que necesita y cumple en ti su propósito. Pero algo yo mismo me he enfrentado, y es que es un gran reto aprender a esperar. Y yo pues pongo un ejemplo, y todas las mamás lo van a entender. Disfrutaron mucho cuando esperaron a sus hijos mientras nacían. No lo creo. Era muy hermoso, pero hay que tener algodón que 9 meses es así como: qué apuro que yo soy. ¿A poco no? Oye, ya me está doliendo. Ay, la rodilla. ¿A poco no? Esperar es muy difícil. Y la gran mayoría de nosotros siempre buscamos adelantarnos a los tiempos de Dios. Por eso es importante que no hagamos nada hasta que el Señor nos indique qué hacer. En estas semanas, cuando yo escuchaba un montón de conflictos, encontré un patrón. Y no solamente en aquellos que yo escuchaba, sino aún en mi manera de entender, aún en mi manera de visualizar a muchos. Yo encontraba que la mayoría buscaba solucionar sus conflictos bajo su entendimiento, bajo su experiencia. Y muchos argumentaban: como ya pasé por ahí, entonces yo sé resolver. O tal persona me dio tal consejo. Y algo el Señor me hablaba: cuando tú caminas en tu propio consejo, bajo el entendimiento de alguien que no ama precisamente a Dios, automáticamente sales de la casa. Vamos a cambiar el entendimiento. Ciertamente tú estás en la casa de Dios, pero muchos de nuestros corazones no están anclados a amar, a honrar, a desear y a depender de Dios. Y cuando eso sucede, tus oraciones no serán contestadas. Tus conflictos no serán resueltos. Y mira lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 26 verso 20 dice: ven, pueblo mío. ¿Alguno aquí es pueblo de Dios? Dice: ven, pueblo mío. Y enumera algunas cosas muy interesantes. Dice: entra en tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo. ¿No te suena más o menos a la oración del Padre Nuestro? Ven, entra, escóndete. Esta
está hablando el Señor. No enfrentes tú solo la angustia, no enfrentes tú solo el conflicto. Déjame que yo lo resuelva por ti. Ven y escóndete bajo mis alas, a manera de que yo sea tu escondedero. Cuando Moisés se enfrenta a Faraón, él tuvo que pasar por un sinnúmero de experiencias para poder entender sabiduría. Y yo encuentro un patrón, el mismo patrón que vivió Moisés, lo vivimos cada uno de nosotros. Y lo primero que tuvo que aprender Moisés fue a no depender de su entendimiento, de su consejo y de sus impulsos. Porque cuando tú dependes de alguno de ellos, ¿sabes cuál es el resultado? El asesinato de un egipcio. Dice la Escritura que Moisés asesinó a un egipcio, ¿te acuerdas? Pero ahí hay algo, un detalle que ciertamente muchos lo hemos leído y a lo mejor lo pasamos por alto. Dice la palabra que al egipcio lo enterraron en la arena. ¿Estás conmigo? Pero algo que yo encuentro leer entre líneas es que Moisés no solamente era torturado por el recuerdo del asesinato, sino que ahora el sinnúmero de personas que lo rodeaban lo señalaban, le mostraba que era culpable. Y yo tengo una pregunta: ¿qué tienes enterrado bajo la arena? Porque cuando nosotros enfrentamos a ciertos arranques, a ciertas palabras, a diversas actitudes, a diversas acciones, las cuales no traen un fruto de bendición, ciertamente es porque están debajo de la arena. Y todo aquello que está debajo de la arena me muestra una evidencia. Ciertamente estás en la casa de Jehová, pero no estás bajo su gobierno. ¿Y cuántos de la casa de Jehová viven así? Voy a la casa del Padre, honro a Dios, pero no me dejo guiar por el Señor. Mira, Moisés se tuvo que enfrentar fuertemente a que él no tenía por qué avanzar bajo su entendimiento. Y algo que yo he entendido, por lo menos en mi vida, y quiero ahorrarte el camino, porque a mí me ha costado muchas lágrimas, muchas. Las cosas no se tienen que hacer a mi manera. Pero cuando yo digo, Señor, ahora tú haz las cosas por mí, se pone peor la cosa. Se pone más grave. Porque ahora ya no solamente no tengo el control, sino que no sé lo que va a pasar. Pero cuando yo he buscado, o más bien me he encontrado en que le he dado la situación a Dios, antes me enfrentaba una gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Pero cuando estás ahí, que es muy difícil, entonces solamente te queda decir, Señor, tu obra. Y yo me encuentro algo. Para que Moisés hubiera aprendido esto que te estoy compartiendo, a él le costó 40 años en el desierto. 40 años de ser enfrentado a su carácter. 40 años de ser enfrentado a que su voluntad tenía que ser pulverizada, pero también 40 años de darse cuenta que era débil. Pregunta, ¿te gustaría aventarte 40 años para decirte, para que tú entiendas que eres un pecadorazo? ¿O prefieres decir, Señor, haz tu voluntad? ¿Alguien conmigo? Es decir, mis amados, ahora yo encuentro a un Moisés saliendo de sus 40 años, se topa con la zarza, ¿te acuerdas? Y le dice a Yetro, voy a ir a sacar al pueblo. Y Yetro le dice, sí, está bien. Y de repente ahora encuentro a un Moisés que se enfrenta a un problema más grande que un asesinato. Pregunta, ¿será difícil cargar con la culpa de un asesinato? ¿Quién dice que sí? Solamente uno. Los demás son de sangre cruda. ¿Sí, no, pastor?
yo me echo a 10, no pasa nada. ¿Cuántos saben que un asesinato carga culpa? Bueno, ahora Moisés no se está enfrentando al conflicto de un asesinato. Ahora su conflicto subió a una talla mucho más grande. Y ahora su conflicto se llama Dios. ¿Cómo se llama su conflicto? Dios. Porque ahora él tiene que comprender que a pesar de que Dios es bueno, a pesar de que Dios abre camino en el desierto, a pesar de que Dios transforma la sequía en manantiales, todo hombre y toda mujer se enfrenta a que Dios exige todo. Y que es todo, tu carácter, tu temperamento, tus deseos. Y no es fácil rendirlos. Y aquí quiero llegar a colocar la segunda piedra de este mensaje. El primero fue el principio que te dije, no salgas de casa, ¿te acuerdas? El segundo es, si tú ya resolviste este problema de genuinamente, ya me puse bajo la mano poderosa de Dios y lo voy a honrar y lo voy a seguir y voy a morir a mí mismo, entonces cualquier conflicto que esté delante de ti, por complicado, por sencillo que sea, debes tener el entendimiento que ese problema ya está resuelto. ¿Alguien conmigo? Si ya resolviste que Dios es por encima de todo, todos tus problemas están resueltos. Pero si no, entonces el problema que está delante de ti no es el conflicto eres tú. ¿Alguien va a la par de mí? Es decir, mis amados, después de que Moisés le cae el 20, de que el conflicto era el mismo y tenía que menguar a sí mismo para darle lugar al Señor, entonces ahora yo encuentro que Moisés recibe un regalo. Y es el mismo regalo en el cual se va a centrar este mensaje. El mismo regalo que tú y yo, cuando recibimos a Jesucristo, recibimos. Y es el regalo de la autoridad. Ese regalo es la clave para solucionar todos tus conflictos. Y algo que yo entiendo de la autoridad, no es yo soy más alto que tú, no es yo soy más inteligente que tú, no es yo impongo mi carácter delante de ti. No, significa no negocio lo que Dios ya me dio. ¿Por qué? Porque cuando alguien en Cristo abre sus labios, es como si Dios mismo abriera los labios. ¿Alguien está conmigo? Cuando tú ejerces autoridad sobre tu conflicto, abre bien tus oídos, porque todos hemos pasado por conflictos o vamos a pasar por conflictos. Pero la manera de solucionarlos no es bajo una idea, es entrando en mi aposento, orando al Padre y ejerciendo autoridad en mi oración, sabiendo de antemano que mi conflicto está resuelto. Sea cual sea el conflicto. Si tu conflicto se llama esposo, si tu conflicto se llama hijo, si tu conflicto se llama enfermedad, tienes que tener el entendimiento que eso ya está bajo los pies de Cristo. Y entonces lo único que tienes que hacer es provocar que tu oración ejecute un derecho legal. Así como hemos platicado en muchos días, en muchos mensajes, que Satanás puede tener derechos legales, ¿sí o no? Y esos derechos legales ejecutan enfermedad en contra de ti, ejecutan ataques, ejecutan pobrezas, así también tu oración es un derecho legal que une el cielo y la tierra para que la voluntad de Dios se establezca. Pero la autoridad solo te será revelada cuando tú te enfrentas en guerra. ¿Alguien conmigo? No puedes decir hoy, bueno, hoy me hablaron de la autoridad, ya me dijeron que tengo que orar. No, ahorita te hablo solo la teoría.
La práctica es lo que te hace a ti un soldado. La práctica es lo que te lleva a ser un comandante. La práctica es lo que te pone en la línea de batalla para que ahora tú seas un general. Pero quiero expresarte algo en lo que yo me he enfrentado cuando tengo autoridad, o más bien cuando dejo de tener autoridad. Y es lo siguiente: lo que más traiciona la autoridad espiritual es una emoción traicionera. Vuelvo a repetir para los que toman nota. Lo que más traiciona tu autoridad espiritual es una emoción traicionera. Y la emoción puede ser negativa o puede ser positiva. Si estás muy airado, no puedes ejercer autoridad, pierdes la cabeza. Si estás muy enamorado, si estás muy entusiasmado, muy alegre, no puedes ejecutar autoridad espiritual, porque entonces tu alma está gobernando el espíritu. Y lo que tiene que estar por encima del alma es el espíritu. Por ello, mis amados, cuando tú te enfrentas a un conflicto y estás batallando con tus emociones, es el peor escenario. Te lo muestro. Tú estás aquí, emocionado, con un gran conflicto, no tienes solución, no oyes a Dios. Y el escenario es: atrás está Faraón y adelante el mar cerrado. Y ahora tú eres presa en la cárcel de tu emoción. Ahora tú eres preso del conflicto, de la circunstancia. Ojo, ¿cuántos saben que Dios sabía que iba a abrir el mar? Pero Moisés no sabía. ¿Estás de acuerdo? Así Dios contigo. Dios sabe la solución de tu conflicto, pero cuando estás emocionado, no estás ejerciendo autoridad, no se abre nada. Porque estás encarcelado en el conflicto de tu alma, encarcelado en el conflicto de tus pensamientos. Y quiero recordarte que la batalla de todo hijo de Dios es su mente. ¿A poco no? ¿Cuántas veces te has hecho un chorro de ideas? Mira, yo platico luego con mi mamá y decimos: bueno, vamos a hacer una historia. Y hacemos el más patético escenario de algo que pasó. Ay, ¿por qué habrán cerrado esa gasolinera, hijo? No sé, hagamos una historia, mamá. Así tú o yo. Nos hacemos una historia de lo que el otro piensa, cuando no tiene nada que ver. ¿Estás conmigo? Y en medio de la historia no hay nada real, porque el conflicto de todo hijo de Dios es su mente. Y si tu mente no está sometida al Espíritu de Dios, tienes otro problema. No puedes entender los pensamientos de Dios. Cuando Moisés se enfrenta a esto, ahora yo me encuentro algo muy interesante. En medio del conflicto, Dios le da el segundo principio que yo te quiero enseñar este día. Y le da la mejor manera de enfrentar los conflictos. ¿Alguien aquí quiere solventar todos los conflictos? Toma en cuenta este segundo principio. Y está en el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 1. Esta frase que vamos a leer ahorita se manifiesta cerca de 15 veces en 2 capítulos. Yo creo que tiene gran importancia, ¿no? Algo que se repite en la Escritura es algo que realmente hay que ponerle atención. Y dice la palabra: y Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y hablaron. ¡Wow! A lo mejor en tu versión lo encuentras diferente, pero ¿a qué voy con esto? Tú debes de entender algo.
cuando estás delante de un conflicto, debes de recordar que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra Satanás, contra sus huestes, contra su influencia, contra todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios a manera de robar, de matar y de destruir. Y cuando estás ahí, siendo tú Moisés, buscando solventar un conflicto y te paras delante de tu problema, ahí, hasta que te paras ante tu problema, ahí Dios se te revela a ti como el Dios omnipotente, como el Dios que todo lo puede. Paréntesis. Nunca vas a conocer a Dios que es sanador si no estás enfermo. Nunca vas a conocer a Dios como tu proveedor si no estás en un conflicto de escasez. Nunca vas a conocer a Dios como el Dios omnipotente hasta que tengas un conflicto. Si tú quieres conocer a Dios en alguna de sus facetas, necesitas discernir delante de lo que estás. Y con esto quiero poner otro peldaño, una piedra más. A más específico eres tú de detectar el problema, más sencillo te va a ser enfrentarlo. Vuelvo a repetir, a más específico eres tú para detectar el problema, va a ser más fácil que lo soluciones. ¿Por qué? Porque cuando tú lo llevas delante de la presencia de Dios, tal y cual es el conflicto, en ese momento Dios te levanta sobre el conflicto y te pone en tierra firme, a manera de mostrarte: yo estoy en control, no tú. Yo estoy ejerciendo mi autoridad, no tú. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto ores, que es importante orar. Se trata de cuánto confías. La Escritura me enseña: los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. En Éxodo capítulo 6 verso 11 se vuelve a repetir la frase. Jehová le dice a Moisés: entra y habla con Faraón. En Éxodo 6:29 Jehová le dice a Moisés: di a Faraón. Aquí yo encuentro muchas cosas interesantes. ¿No será que Dios quiere que dejes de ser gallina? Pastor, ¿por qué me dice eso? ¿Cuántas veces le damos la vuelta al problema? Está diciendo: entra delante de tu enemigo y enfréntalo. Entra delante de la enfermedad y enfréntala. Entra delante de aquel espíritu demoníaco que te está atormentando y enfréntalo. Y yo encuentro algo. Punto bien sencillo. ¿Te gusta enfrentar tus problemas? No. ¿Por qué? Porque les tienes miedo, ¿a poco no? Yo a veces soy medio, bueno, ¿para qué digo? Pero todos nos enfrentamos a cierto temor. Pero cuando yo veo esas frases, encuentro que Moisés dejó a un lado el temor, dejó a un lado su habilidad, su entendimiento, pero también dejó a un lado sus debilidades y se pone delante de Satanás. Y en el momento en el que Moisés se pone delante de Satanás, es decir, Faraón, Dios el Padre se viste de Moisés. Y ahora la voz de Moisés ya no es voz de hombre, es voz de Dios. La voz que es trueno, la voz que abre camino, la voz que desmantela la enfermedad, la voz que destruye el muro, la voz que comienza a transformar todo el entorno. Pregunta: ¿te enfrentas a hacer tus conflictos? Porque si tú tienes delante de ti una circunstancia difícil, un bloqueo, tienes que encararlo. No le des la vuelta. A más específico seas en detectar el problema, más rápido sales del conflicto. ¿Alguien conmigo? Cuando yo veo a Moisés ahí, que ahora el Señor se viste de Moisés. Si estás conmigo cuando hablo de vestirse, cuando Dios se viste de Moisés, el Padre, Dios, Jehová de los ejércitos, le revela algo a Moisés.
está diciendo: a donde quiera que tú vayas, yo iré. Toda palabra que salga de tus labios, yo la respaldaré. Y por eso la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. ¡Wow! Pero ¿cómo tiene que ser aplastado Satanás si no te enfrentas al conflicto? Sea cual sea el conflicto llamado sobrino, sea el conflicto llamado hermano, sea el conflicto llamado como se llame, si no lo enfrentas, jamás quedará debajo de tus pies. Pero ahora aquí entramos en una complicación. Al momento de estar leyendo las diferentes circunstancias que pasa Moisés, encuentro que la primera ocasión que Moisés se enfrenta a Faraón, Satanás, le dice: déjanos ir por 3 días al desierto. ¿Y Faraón qué hizo? ¿Los dejó ir? No. Ojo, va la segunda ocasión y se enfrenta Moisés a Faraón, y como en la primera negociación no se dieron las cosas, ahora sube la demanda y le dice Moisés: dice Jehová el Señor, el gran yo soy, deja ir a mi pueblo. Ya no le está diciendo déjanos ir 3 días, sino que ahora está demandando: déjanos ir hombres, mujeres, ganado, todo, déjanos ir. ¿Y qué hizo Faraón? No lo soltó. Punto bien importante, y esto es algo que yo quiero regalarte como una perla. ¿Cuántas veces has orado por un conflicto y el conflicto no se resuelve? Pues yo soy el único que el Señor le dice: no es momento. Algo que el Señor me daba a entender es que cuando tú te enfrentas a esto y estás orando en autoridad y no se resuelve, pasan 2 cosas, y lo veo en Moisés y lo quiero ver en ti. El Señor desata sobre Moisés mayor autoridad, mayor sabiduría, mayor respaldo, mayor gracia. Pero si vemos detrás de bambalinas, es como si la cruz de Jesús, porque ¿cuántos saben que la autoridad fue desatada en la cruz? La cruz de Jesús, la obra de la cruz, no la cruz como tal, la obra completa de la cruz, viene y se desata en contra de tu problema, para que su gracia, su poder, su gloria, su soberanía comience a desbaratar tu conflicto, a fin de que ceda delante de ti. Pero aquí encontramos ahora el tercer principio. Y este principio a nadie le va a gustar. Muchos seguramente lo han encontrado, pero no te va a gustar. Y es que Dios nunca, diga conmigo, nunca te llevará por el camino fácil, ni te llevará por el camino corto. ¿Por qué, familia? Porque si te lleva por el camino corto o el camino fácil, rápidamente vas a desviarte y a comenzar a confiar en tu capacidad, y vas a empezar a solucionar los conflictos a la manera del mundo. Mira lo que dice la Escritura, Éxodo capítulo 13, verso 17. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Y qué dice? Aunque estaba cerca. Y ahorita me acuerdo cuando yo vivía en un 9º piso hace algunos años. Era más fácil apretarle el elevador y que rapidito me llevara, ¿verdad? Hacia el 9º piso. ¿A cuántos les gustan las escaleras? Pero el Señor te está diciendo: no te voy a llevar por el elevador, te voy a llevar por la escalera. Y continúa la palabra: porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y quiero regalarte otra perla. El camino corto
Cuando tú te enfrentes a cosas muy fáciles, ten cuidado, porque el camino corto te va a llevar a un destino deleitoso a tu alma, pero será destructivo a tu espíritu. Pero el camino largo te enseñará dependencia y te volverá a ti un testigo de su poder y su majestad. Pregunta, ¿cuál escoges? Silencio en la casa del Señor. Bien, 2, 3 guerreros. Bueno, hagamos como que regresamos la cinta. ¿Qué camino escoges? Bien. La Escritura me dice: el justo florecerá como la palmera. Yo no sé mucho de botánica, ni soy biólogo, pero yo creo que pasa mucho tiempo para que una palmera dé sus primeros frutos. Lo mismo en nosotros. Para que tengamos fruto tenemos que esperar. Y un sinónimo o algo que va ligado a la esperanza es la confianza. Es decir, que cuando alguno de nosotros se desespera, ¿algún desesperado por aquí? Ay, mejor no diga nada. Cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros no confiamos en el Señor, cuando nos centramos en la angustia, o peor aún, vamos de frustración en frustración, de acuerdo a la Escritura, el único fruto que obtendrás es desgracia. Y yo tengo una noticia, y espero cambiarte el chip esta tarde. Nuestra esperanza no es que Dios nos saque de la prueba. Pastor, vuelvo a repetir, nuestra esperanza no es que Dios nos saque de la prueba o acorte la prueba, sino que nuestra esperanza es que Dios permanece con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Ahí está tu esperanza. Y esa esperanza no solamente es la que a mí me hace estar firme, sino que me da a entender que esa esperanza es a pesar de mí. ¿Qué es esto? Cuando tú estás delante de un conflicto, delante de un problema, delante de una prueba, algo que por lo menos yo tengo es que en mi carácter se manifiesta todo menos la templanza. Alguno que dice: pastor, ¿qué le pasa? Me está hablando a mí. Es decir, familia, que nosotros tenemos que saber, ok, metemos muchas veces la pata, pero 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levantará. ¿Ven conmigo? Por ello, mis amados, necesitamos comprender que cuando atravesemos por el conflicto, no hagamos un plan, no hagamos una estrategia para salir de ahí. ¿Por qué? Porque nuestros planes y nuestras estrategias jamás tomamos en cuenta lo sobrenatural de Dios. Y Dios es especialista en eso. No es de que sea malo tener una estrategia, no es de que sea malo tener un plan, sino que normalmente las cosas no saldrán a la manera de Dios. ¿Saben conmigo? Si lo vemos de una manera más espiritual, si tú y yo estamos pensando en la estrategia, en el plan, estarás dejando de lado tu autoridad espiritual y te estarás centrando en tu alma. Pregunta: ¿qué prefieres, tu alma o el espíritu? ¿Alguien conmigo? Vamos a ponerle más crema a los tacos. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguien quiere crecer en autoridad espiritual? Que diga yo. Muy bien, te voy a dar un tip. Bueno, son 2 en 1. La única manera de crecer en autoridad espiritual, familia, es paciencia y dependencia. Vamos, digan conmigo: paciencia y dependencia. Y vamos a verle la sangre al pollo, como por ahí dice en la Biblia de Mariano 2:3, ¿verdad? Quizás tú digas: es que, pastor, yo oro con autoridad y también lloro, ¿verdad? Pero por más de que oro, no se resuelve el problema. Estoy guerreando, estoy batallando,
Estoy ejerciendo autoridad en contra de Satanás. Es más, ya hasta me sé otros nombres de demonios, pastor. Ya me dicen el demonólogo, ¿verdad? Pero que hay algo interesante. Si tú no estás sujeto a autoridad, primeramente a Dios, y en segundo lugar a alguien a quien tú le rindas cuentas, Satanás no se va a ir. El ataque no va a ceder. Te lo digo por experiencia propia. En el mayor número de mis ataques es cuando yo deseaba decir, yo la hago solo. Alguno que diga, me ha pasado. Pero es decir, si usted es tan independiente que no necesita nada, ciertamente Dios dirá, tampoco a mí. Si usted no tiene a quien le dé cuentas, a quien le rinda cuentas, está en un conflicto. Yo no le estoy diciendo, ríndame a mí cuentas. Tienes que hablar con alguien espiritual. Alguien en quien tú veas a Cristo. Yo sé que por lo menos yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Claro que yo necesito 2 que 3 moneditas, ¿verdad? Pero tú tienes que rendir cuentas. Si no, el enemigo va a permanecer. Algo que yo encuentro en la Escritura. Mira, vamos al libro de Éxodo, capítulo 13, verso 21. Ahí está aprendiendo algo. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 13, verso 21. El Señor iba delante de ellos, ¿de quién? Del pueblo. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Curiosamente, versos más adelante de este, encuentro que ahora Satanás hizo con el pueblo de Israel lo que se le dio la gana. Dice la Escritura que aún muchos perecieron en el desierto. ¿Por qué? Jehová de los ejércitos, Dios el Padre, hablaba con Moisés. Y Moisés iba y le decía al pueblo a través de Aarón. Él les decía, vamos a seguir la columna, vamos a seguir la nube, vamos a hacer esto. Pero llegó el momento en el que el pueblo se hartó y ya no le hizo caso a la voz de Dios puesta en la voz del siervo. Y se enfrentaron a muerte, se enfrentaron a destrucción. Y si lo venimos a aplicar a nuestro contexto, quiere decir que hay muchos en la casa del Señor, pero que no se sujetan a Dios. Y viene un problema pequeñito. Y ese problema pequeñito desata destrucción y muerte. Algo chiquito desata un gran caos espiritual, muerte, tempestad. Por el contrario, mis hermanos, cuando nosotros caminamos bajo autoridad espiritual, cuando nos enfrentamos al enemigo, entonces vienen grandes recompensas. ¿Alguien quiere una recompensa? Hay una gran diferencia entre bendición y recompensa. La bendición viene de cajón con la cruz. ¿Estás conmigo? Por ejemplo, la sanidad es una bendición. La prosperidad es una bendición, pero la recompensa es diferente. La recompensa sería que todo enemigo que tienes caiga delante de ti. ¿Alguien quiere eso? La recompensa de la que te estoy hablando lo dice en Éxodo capítulo 15, verso 4. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar. ¿Qué es esto? Quiero recordarte, Satanás no viene solo. Satanás viene con huestes, con alianzas, con trampas, con artimañas. Pero cuando tú te levantas en autoridad espiritual, orando, determinando que el reino de las tinieblas se divide, la Escritura dice que un reino dividido contra sí mismo no prosperará. Te toca a ti levantarte en autoridad. La autoridad de Dios, familia, cuando la ejerces, vienen 2 bendiciones más, 2 recompensas más. Primera, aplasta al enemigo.
Alguien lo necesita. Y la segunda, te abre camino delante de ti. Mira lo que dice la palabra, Éxodo capítulo 15, verso 8. Y esto es extraordinario, me emociona esto. Dice la palabra, al soplo, vamos, diga conmigo soplo. Vamos, diga más fuerte, soplo. Más fuerte, soplo. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Vamos, diga conmigo, al soplo. Cuando viene el soplo de Dios, la Biblia describe cosas impresionantes. Y una de ellas, dice la palabra, y sopló Jehová, y vinieron codornices. Las codornices representan toda la provisión que necesitas. Al soplo de Dios. Pero cuando también el Señor sopló, se abrió el mar. Y si lo vemos detrás de bambalinas, cuando se abre el mar, vino confusión, vino tropiezo, vino defensa en contra del enemigo. Vamos, diga conmigo, el soplo. El soplo de Dios es tipo del Espíritu Santo. Cuando tú declaras en autoridad que venga el Espíritu Santo, en ese momento el nombre de Jesucristo provoca algo en la atmósfera espiritual y tu conflicto es aplastado a causa de que el Espíritu Santo abre delante de ti camino, somete al enemigo y destruye el todo mal que venía contra de ti. El soplo de Dios, de acuerdo a la Escritura, dice, y sopló el Espíritu. Ven y sopla de los cuatro vientos, sopla. Y dice que los huesos secos se unieron. Cuando viene el soplo de Dios, viene unidad en tu casa, viene unidad en tu familia, vienen alianzas nuevas. Tú tienes falta de trabajo, dile, Señor, sopla. Porque cuando sopla el Señor viene una alianza diferente, viene fruto diferente. Lo que no te salía, ahora sale. Porque el Espíritu Santo también trae una gran nube de bendición para que todas tus semillas traigan gran cosecha. Alguien necesita el soplo de Dios. Para eso necesitas ejercer autoridad. ¿Cómo? La autoridad no es el grito. Malamente, y te pido perdón. Yo me emociono cuando quiero ejercer autoridad y me pongo bien gritón. Y hasta la voz se me va. Pero la autoridad no es el grito. La autoridad es saber que el Hijo de Dios está en mí. La autoridad es saber que el Hijo de Dios habla a través de mi boca. La autoridad es tener la firmeza que la voz de Dios se manifiesta a través de sus siervos, a través de aquellos que invocan su nombre, a través de aquellos que le dan derecho legal en esta tierra para que se establezca su reino. ¿Alguien va a ejercer autoridad en casa? Cuando tú ejerces autoridad, das derecho legal a que Dios cumpla su propósito en ti, en tus hijos, en tus nietos, hasta tu tercera y tu cuarta generación y mil después de ella. Vamos, diga conmigo, voy a ejercer autoridad. Y te voy a hablar de la última bendición de la autoridad. La autoridad, cuando tú ejerces autoridad, el Señor, sin que tú lo veas, te lleva a un lugar extraordinario. Y ese lugar se llama Elim. Vamos, diga conmigo, Elim. Suena raro, pero diga conmigo, Elim. Acompáñame al libro de Éxodo, capítulo 15, versos 26 y 27. Y mira cómo comienza. Lo puse así a propósito, a manera de que veas que la autoridad está ligada con la obediencia. Amén. Dice la Escritura, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es correcto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. ¿Alguien dice amén? Sucede que caminan en obediencia, sucede que están caminando bajo autoridad
y ve la gran recompensa. Llegaron a Elim. Y mira lo que dice, ahorita te lo voy a explicar, me emociona esto. Donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Qué hay en Elim? Diga conmigo, 12 fuentes de agua. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Quiero que observes algo. Aún la Escritura nos habla de 24 ancianos. Son 2 grupos de 12. El número 12 representa autoridad, representa gobierno, representa dominio, representa el establecimiento del reino de Dios. Pero al momento de estar investigando lo que hay en Elim, encontré algo. Dice, al momento de investigarlo encontré que en medio de Elim cruza un río que nunca, sus aguas nunca se paran. Es decir, ese río siempre está alimentando la vegetación de ese territorio, a pesar de lo duro del invierno y de la terrible sequía que existe. Y en ese momento el Señor me trajo a la mente una palabra, Salmo 1:3, dice: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Diga conmigo, quiero estar en Elim. Él lo desea. Cuando tú estás en Elim, es el fruto de ejercer autoridad. Y todo lo que hagas, prospera. Alguien lo necesita. Pero también al momento de investigar encontré que los pastos que están en Elim son pastos típicos de ese lugar. No hay pastos como esos. Son pastos gruesos. Pastos donde toda oveja le gustaría estar. Y si lo llevamos a lo espiritual, son pastos donde el príncipe de los pastores te quiere llevar para que tú seas alimentado ahí. Y el Señor trajo una palabra a mi corazón cuando la Sulamita habla con Salomón. Cantares 1, 7 y 8 dice: dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? Diga conmigo, Elim. ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? Diga conmigo, Elim. ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, está hablando ahora Salomón. Oh, la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Amados, la única manera de crecer en el Espíritu, de ser pastoreados por el príncipe de los pastores, es ejerciendo autoridad. Y con esto quiero terminar. Mateo capítulo 11, verso 22. Y quiero hablar de la manera en la que tú enfrentas tu conflicto. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: ¿hay algún discípulo de Jesús aquí? A ver, levánteme su mano si usted es discípulo de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Marcos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Muchas ocasiones oramos sin la esperanza de que suceda el milagro. Muchas ocasiones oramos teniendo en mente: ok, ya oré yo, que ahora ore el pastor por mí. Muchos tenemos en la mente: ya oré, pero no está pasando nada, Dios no me oye. Hoy vengo a recordarte la Escritura: como creyeres, te será hecho.
En otra parte declara, como hables te será hecho. Durante estos días nos hemos enfrentado a ciertos dolores en el cuerpo. Como confiesas con tu boca te será hecho. ¿Qué es lo que declaras? Me duele, voy a morir, mis hijos son rebeldes. Como hables te será hecho. Y por un momento te quiero pedir que te pongas en pie y cierres tus ojos. Y sé que esto no te va a costar trabajo. Y piensa en el conflicto al cual te estás enfrentando. Todo ojo cerrado. Piensa en el conflicto al cual te estás enfrentando. A más específico tú seas de detectar el problema, más fácil someterás al enemigo. Yo quiero que veas el conflicto. Si el conflicto se llama enfermedad, hoy le vas a hablar a esa enfermedad. Si el conflicto es uno de tus hijos, hoy vas a hablar en el espíritu a tus hijos. Si el conflicto es escasez, quebranto, amargura, si el conflicto es un pensamiento destructivo, una emoción que te está trastornando, una culpa arraigada, hoy le vas a hablar.